Por tanto os digo, no afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú, Padre Celestial, hablando a través de mí en esta hora, Señor. Te pido que muera toda carnalidad en mí y que sea tu Espíritu, Padre Celestial, hablando de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hoy toda la mañana le preguntaba al Señor de qué quería que hablase el día de hoy. Y ciertamente el título de mi mensaje es El remedio es la fe. ¿Cómo es el título de mi mensaje? Bueno, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero iniciar dando el desarrollo de qué es la fe, porque sabemos que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero decía en el capítulo 25 en adelante, del capítulo 6 del 25 en adelante, que vivimos afanados. ¿Y por qué vivimos afanados? Yo le decía, Señor, pero ciertamente nosotros todo el tiempo andamos en afán. Y cuando busco la definición de afán, dice que es el deseo intenso por lograr algo. Pero no solo eso, busco la de ansiedad y dice que es la preocupación y el miedo. Por eso nombro mi mensaje de esta manera, porque sabemos que si tenemos ansiedad, si tenemos afán, no tenemos fe. Entonces, sabemos que para poder vivir con este afán que vivimos día a día, debemos morir a nosotros y permitirle a Cristo que vive en nosotros. El afán no es más que el reflejo de la falta de fe que tenemos en nuestras vidas. Demuestra que no estamos confiando en Dios, sino que estamos confiando en lo que vamos a lograr con nuestras propias fuerzas. Y sabemos que no vamos a lograr nada si el Señor no es el centro de nuestras vidas. Sabemos que el único que da paz, el único que da reposo, el único que soluciona todos nuestros conflictos se llama Jesucristo. Y por eso mandó Dios a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que Él se llevara todas nuestras rebeliones y todas nuestras dolencias, todos nuestros afanes, inseguridades y afanes, y pudiéramos vivir una vida por fe. Sabemos que la preocupación y el afán inician cuando dejamos de creer en aquella palabra que el Señor nos dio. Todos tenemos una palabra de parte de Dios, mas no todos confiamos en esa palabra. Muchos decimos y pregonamos vivir una vida de fe, pero es mentira. Nosotras las mujeres somos las que menos los hacemos, porque vivimos día a día en el afán y en la ansiedad. Y como decía la palabra, buscando qué ha de comer el niño, qué ha de beber la visita que llegó a nuestra casa, qué hemos de cocinarle al esposo que no ha llegado. Y comienza la ansiedad en nuestras vidas.
que luego va desencadenando esa ansiedad que nos lleva a ser la que siempre tenemos el dolor de cabeza, la que siempre está cansada, la que siempre está enojada, la que echa el pleito al esposo, la que le pelea al hijo. ¿Por qué? Porque vivimos ansiosa y la ansiedad nos lleva a tener enojo, ira, contienda y todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Pero también sabemos que si estamos afanados y ansiosos, al llegar la noche ni siquiera descansamos. Porque todavía toda la madrugada estamos pensando en qué le vamos a mandar mañana al niño al colegio. Todavía estamos pensando en que dejamos el caldero que no lo hemos fregado. Todavía estamos pensando en que pasado mañana tenemos un compromiso. Entonces, por eso digo que nosotras las mujeres somos las que vivimos el mayor número de ansiedad de este tiempo. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirle que llevemos todas nuestras cargas, nuestras ansiedades delante de Dios. Porque sabemos que si el Señor nos dio la carga de ser ayuda idónea para nuestros maridos, madre para nuestros hijos, una mujer que trabaja y una mujer independiente, es porque podemos con ella. Y debemos rendirnos delante de Dios para que nos enseñe a depender de Él. ¿Qué ha de comer? Señor, tú sabrás. ¿Qué ha de beber? Señor, lo pongo en tus manos. No tengo dinero. Señor, tú sabes que no lo tengo. Trae la provisión de lo harto, porque solo tú puedes hacer. Entonces, esta palabra en realidad, como dice mi hermana Jenny cuando se para aquí delante, es para acá y para allá. Porque ciertamente yo vivo en un afán día a día. Y hoy el Señor trató a mi vida de una manera excepcional, de verdad que sí. Porque yo decía, ciertamente, así vivo. Y así vivimos. Y por algo tú quisiste que hoy yo hablara de este tema. Y damos gloria y honra al Señor, porque Él es quien lo hace. Sabemos que para vencer la fe debemos mantenernos en la palabra. Para vencer el afán, debemos mantenernos en la palabra y renovar la fe para que en Él sepamos que lo tenemos todo, para que en Él creamos, para que en Él depositemos nuestras cargas, en el nombre de Jesús. Decía yo, Señor, ¿por qué hay tanta depresión? Tanta gente que no se siente feliz, que no valora lo que tiene, y simplemente es por el afán que tenemos. Amados hermanos, yo les exhorto el día de hoy a que de verdad activemos la palabra fe que el Señor nos las dio en su palabra, y en todos los capítulos nos habla de la fe, queriendo decirnos, como decía mi hermana Jenny, que si nuestra fe es como un granito de mostaza, como decía nuestro pastor el domingo, que vivamos por fe. Pero luego de esto decía, Señor, ciertamente vivimos por fe, pero si vivimos por fe, ¿vamos a dejar de trabajar? Si vivimos por fe, ¿vamos a dejar que los niños se vayan sucios de la casa? Si vivimos por fe, ¿nos echamos solo para vivir por fe? No. Algunos piensan que vivir por fe nos excluye de la organización de nuestras vidas, pero no. Tenemos que vivir por fe, pero sabiendo que podemos planificar nuestro futuro, el día de mañana, el que ha de venir, pero todo puesto en la mano del Señor. Porque sabemos que si Él no va adelante, nada de lo que hagamos tendrá fruto. Y sabemos que dice la palabra que le enseñemos nuestra fe sin obra. Y yo te mostraré mi fe con mis obras. ¿Por qué? Porque cuando le pongo fe al trabajo, cuando le pongo fe al hijo descarriado, cuando le pongo fe al no tengo que comer mañana,
cuando le pongo fe al negocio que el Señor me dio, sabemos que grandes cosas han de acontecer. Porque si Él te dio la palabra, Él te va a respaldar en el nombre de Jesús. Pero luego le decía, Señor, ¿y entonces cómo hacemos para vivir una vida sin fe? Y meditaba luego con mi esposo y le decía, pero no entiendo, porque algo debe haber para acabar con nuestra afán y ansiedad todos los días. Entonces meditábamos y él me decía, oh, es vivir por el Espíritu. Y vivir, dejar las obras de la carne de un lado y vivir con el Espíritu y por el Espíritu, en amor, en reposo, en paz, en mansedumbre, en amor, en templanza, en llenarnos de la palabra cada día. Y yo decía, sí, Señor, es cierto, porque a veces hasta de ti nos olvidamos, porque nos olvidamos de orar por el afán. Nos olvidamos de ayunar por el afán. Nos olvidamos de nuestros deberes aún conyugales por el afán. Nos olvidamos de múltiples cosas porque simplemente estamos afanados por el vestido. Yo recuerdo, mis hermanos, que una vez yo lloraba así muy afanada y decía, Señor, pero ¿será que te olvidaste de mí? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas batallas? Y yo recuerdo que esta palabra me la dio una persona que me trajo a los pies de Cristo. Y ella me decía en ese momento, tú vales más que todo lo que está allá afuera. Y sabemos que el Señor, con sus lazos y cuerdas de amor, va a venir a tu refugio. No te desesperes, que Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Él dijo que iba a venir a tu socorro y a tu auxilio, lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y a mí como que se me hubiera olvidado esta parte, porque yo recuerdo que en el 2020, cuando el COVID, yo entendí bien claro que definitivamente vivir una vida de ansiedad no nos lleva a ningún lugar. Todo lo contrario, mientras más ansiedad tú tienes por ir a conseguir el dinero, menos tienes. Mientras más angustia tú vives por tener unos trapos, menos tienes. Porque esto no nos va a dar la felicidad. Y recuerdo que cuando nos encerraron por el COVID, yo vivía afanada todo el tiempo por mi trabajo. Ese era mi afán del día a día. Tengo que trabajar porque tengo que mantener mi familia. Tengo que trabajar porque tengo que ayudar al esposo. Y cuando cerraron, que no teníamos nada. No teníamos trabajo, porque yo trabajo y dependo no de un salario, sino de lo que hago. Y si ya no hacía nada, ¿de quién dependía? Pues yo recuerdo que en medio del temor que nos infundía el COVID en aquel entonces, nos acercamos todos mucho más a Dios, porque no solo fui yo. El Señor permitió todo esto para acercarnos y atraernos con lazos y cuerdas de amor hacia Él. Y yo recuerdo que en esa cercanía hacia el Señor, yo decía, Padre, tú sabes que yo dependo de mi trabajo, porque siempre uno cree que depende de eso. Y no entendemos que dependemos de Dios. Porque si a Él no le place, tú no vas a tener nada. Si a Él no le place, en el trabajo te va a ir mal. Si a Él no le place, todo va a estar pata para arriba, porque a Él no le plació. Sin embargo, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es por su misericordia, por su gracia y por su favor. Y yo recuerdo que en aquel entonces, yo digo que yo era la mujer más rica en aquel entonces, tenía más que nunca, porque yo guardaba, yo recuerdo que tenía una carterita y guardaba cuarto, y yo decía, pero Dios mío, es increíble como tú lo haces. ¿Por qué? Porque se activó nuestra fe, porque usted tuvo que creer por lo suyo, tuvo que creer por el que iba a comer, pero le creyó a Dios, porque usted no tenía quien gritarle, porque no había nadie, ni
siquiera a quien gritarle, porque estábamos todos encerrados. Entonces en ese momento a todos sí se nos activó la fe. Sí vivimos por fe. Entonces, amados hermanos, yo espero que no se nos olvide aquella muestra de amor y de misericordia que el Señor tuvo con todos nosotros, porque estamos hoy aquí, en donde el Señor no nos dejó, no nos desamparó, nos cubrió, nos alimentó, nos vistió y hoy nos tiene aquí dándole gloria, honra, honor y alabanza a Él por los siglos de los siglos. Yo decía, Señor, pero ¿cómo tú dices así que uno deja de confiar por el afán? ¿Sí? Sí, después yo misma, el Espíritu Santo me ministraba y decía, sí, es verdad. Porque ponemos nuestras miradas en las cosas terrenales. Nosotros estamos tan mal que vivimos pensando en la inflación, que vivimos pensando en la sequía. O sea, ¿y la fe? Porque el Señor dijo que nos iba a sustentar y Él lo dijo en su palabra. Y como Él nos dijo en aquel entonces que estábamos cubiertos con la sangre de Cristo y por algo estamos aquí hoy, porque en aquel entonces nos cubrió y nos trajo de nuevo aquí, no permitió que ninguno falleciéramos en aquel entonces. Entonces yo les pregunto, ¿nos va a matar la economía? ¿Nos va a matar ahora que tiembla la tierra todos los días y que vivimos creyendo en que si tiembla nos derrumbamos? ¿Nos va a matar la delincuencia? ¿Nos va a matar el día a día y la agonía? Si no nos mató, porque al Señor no le plació, es porque el propósito no se hubiera cumplido. Entonces, sabemos que de esta tierra partiremos cuando a Él le plazca y cuando su propósito sea cumplido en cada uno de nosotros. Entonces, hoy quiero decirle de parte de Dios que por más que nos afanemos, nada veremos. Lamentablemente todo lo vamos a ver si confiamos y si creemos. Y yo declaro, mis hermanos, que el día de hoy el Señor activa como un grano de mostaza, así de chiquitico, la fe que ha puesto en cada uno de nosotros. Las activa porque en los momentos de desesperación, ¿a quién vamos a clamar? Pero no hay que esperar el momento de desesperación. Antes de usted irse a quejar al hermano que ese le dio, antes de usted irle a decir al pastor, no tengo que comer, arrodíllese delante de los pies de Cristo y el Maestro, que Él va a traer lo que usted necesita. Decía en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, tal y como lo decía hace un momento, vamos a llevar nuestras peticiones, pero como decía la pastora ahorita, todos tenemos una petición, pero para llevarla tenemos que llevarla con fe, sabiendo desde ya que la recibiremos. Y hoy yo declaro que el Señor nos llena de su infinita misericordia, de su paz, de su amor, de su regocijo, de su templanza, de su karma, porque no tenemos karma, vivimos impacientes día a día. Y declaro y establezco que el Señor hoy llena nuestras vidas de la paz infinita de Cristo, de su amor, y que hoy nos tomamos ese remedio que es la fe. Amén y amén. Terminó mi mensaje.